En esta ocasión nos acompaña dos profesores de Historia y Ciencias Sociales, de don Joaquín Pérez Arancibia y don Fabián Rabí Ortiz. Están señalando por interno que va a comenzar Joaquín. Así que presento a Joaquín, él es profesor, ya lo dije, profesor de Historia y Ciencias Sociales, y él tiene como afiliación académica la Fundación URDIR. Las reglas ya las saben, tienen aproximadamente entre 10 y 15 minutos para señalar su propuesta, y después nosotros recogeremos las preguntas del público y los que estamos también en la mesa haremos preguntas. Así que, Joaquín, quedas invitado a comenzar. Perfecto. ¿Cierto? Sí, claro. Perfecto. Bueno, primero de todo, es tremendamente gratificante la instancia en donde se pueden conversar con respecto a la educación, sobre todo en este contexto en el cual estamos siendo, me parece, desde octubre en adelante, tremendamente interpelados por varios escenarios. Por de pronto la revuelta, por de pronto la etapa de pandemia, donde evidentemente nos ha llevado a pensar y a repensar la educación que se pretende para estos próximos años. Entonces, agradezco al centro por esta oportunidad, por la posibilidad de conversar y por supuesto de instalar estos temas. En mi caso, lo primero que me gustaría señalar, mientras tanto voy a compartir pantalla, lo primero que me interesa señalar es que, si bien acá estoy yo señalando algunas ideas que les quiero compartir, acá somos varias personas las que estamos de alguna manera hablando y de alguna manera también compartiendo las ideas que nosotros mismos nos hemos ido formando después de la práctica, el ejercicio docente, y el ejercicio docente en un lugar donde no es habitual que se espere que los profesores se desempeñen en estos espacios. Me interesó bastante que en una mesa de esta misma jornada, el día de ayer, en la mesa que era sobre convivencia escolar, por ahí se mencionó paralelamente los programas que son parte de el circuito 24 horas. Y me interesa porque yo precisamente, y junto con este otro grupo de gente con las cuales compartimos ideas, convicciones, por de pronto el mismo ejercicio o la misma práctica docente, y también, por qué no decirlo, ideologías comunes, participamos de un circuito que es el circuito 24 horas de la comuna de Renca, en la cual tiene como elemento durante que somos trabajadores no del Ministerio de Educación, sino que de Sename. Nosotros participamos de un proyecto de reinserción educativa donde tomamos a los niños que están sin escuela, que no están siendo parte del mundo educativo, y los tratamos de acompañar y reintegrar a las distintas escuelas dependiendo de las necesidades que ellos mismos requieran, o de las facilidades que también las mismas escuelas nos otorgan. También compartimos el territorio de Renca, en especial con la población Huamachuco. El centro se suele en una población, en una organización comunitaria, que para nosotros es tremendamente central, pensando precisamente o tratando de mirarlo desde la misma realidad de los chiquillos que nosotros vemos, atendemos o que acompañamos. Esto lo digo porque se estila dentro de los proyectos que son de Sename. En la mesa del día de ayer se hablaban de los PIE. Nosotros trabajamos muy de la mano con los proyectos PIE, del circuito 24 horas. Se estila dentro de los proyectos Sename ubicarse geográficamente en lugares céntricos y no tener mucho flujo, mucho diálogo, ni mucho contacto con las poblaciones, con las organizaciones comunitarias. Y nosotros, a partir de esa misma lectura, decidimos, y a través de las buenas relaciones que hemos tenido en particular con una organización comunitaria, decidimos poder instalarnos en una organización para que también a los chiquillos y a la misma comunidad de Huamachuco les haga sentido, tengan una pertinencia, coherencia con su propia memoria histórica y todo ello. Y como ya lo mencionaba, acá no necesariamente hablamos solamente nosotros, sino que reconocemos abiertamente que en cada una de las proposiciones que pueden enunciarse, aunque de manera individual, siempre provienen desde el diálogo fraterno y
y en calidades de iguales de modo horizontal con aquellas organizaciones que se les puede llamar de base, pero la misma gente, los vecinos, la gente común y corriente que habita los distintos territorios en los cuales nos tratamos de instalar. Por ello mismo, la postura o el punto de vista que me interesa instalar en este espacio, y por eso yo agradezco la posibilidad de poder ofrecer este punto de vista, es la de aquellos niños y niñas que son parte de esa cifra roja que poco se conoce, pocas nociones tenemos acerca de ellos, y el trabajo con respecto a ello también se mueve casi por un terreno paralelo, a pesar de que es muy sólido. Hay fundaciones, hay corporaciones que tienen un trabajo con las poblaciones, con algunos territorios de base que proviene desde hace tiempo, por lo menos desde los años 80, y está tremendamente estudiado ese fenómeno, pero que la opinión de ellos muchas veces no es del todo, no es masiva dentro de la discusión pública en torno a la educación. Ahora, uno también se pregunta si es que eso es relevante, esa mirada puede ser relevante o no. Y el tema es que nosotros al menos consideramos que sí es relevante, es tremendamente importante que ese punto de vista esté puesto en la mesa de discusión, porque nosotros tenemos una mirada lateral. Nosotros no miramos, no estamos dentro de un colegio para poder ver niños dentro de su condición de niño matriculado, sino que nosotros vemos la realidad y todos los condicionantes y todos los factores que impiden que un niño pueda tener un desarrollo educativo satisfactorio, positivo, y vemos también cuáles son las causas y por qué se desencadena una interrupción de sus trayectorias educativas. Entonces, por eso yo les coloco acá unos datos para que nosotros podamos ver cuál es la dimensión de este problema en el Chile actual. Estos datos provienen de las bases técnicas de la postulación de este año del Mineduc para proyectos de reinserción escolar que son financiados por el mismo Mineduc, que es otra rama distinta a lo que hace propiamente tal Sename. Estos son proyectos tremendamente autónomos, independientes, que también buscan vincularse fuertemente con las organizaciones territoriales y que tratan de ir bajando y reduciendo la cantidad de niños que están fuera del sistema escolar. En este caso, podemos ver que entre los años 2010 y 2018 hay en total 134.000 y un poquito más de niños que han desertado del sistema, lo que equivale a 4,5 niños de la matrícula total. Si uno mira, en el caso de ellos, cuáles son los posibles niños y niñas que pueden llegar al nivel, pueden alcanzar esta deserción o que son excluidos del sistema escolar, podemos ver que es mucho el número, son alrededor del 67% de los niños que son parte de ellos. Y probablemente, luego de la revuelta y luego sobre todo con la pandemia, ahí no tenemos alguna certeza, pero tenemos alguna sospecha que se pueda dar un aumento de esta deserción de los niños. Ahora igual, mientras tanto hablo de deserción porque eso es parte del lenguaje oficial con el que se maneja, pero también hay una discusión ahí si es que es deserción, o sea, es culpa del niño y de la familia que vaya al sistema escolar, o es excluido del sistema escolar de parte de todas las instituciones que no supieron del todo acoger las necesidades que tiene cada niño. Y si solamente nos dedicamos a observar lo que sucede en el año 2018, podemos ver que no hubieron niños matriculados en un rango total de 41.248, lo que equivale a un 1%, pero que esto suma y sigue. Muchas veces estos datos se van sumando del año anterior, y estos son los datos del 2018, que son los últimos datos que manejamos al menos de manera oficial. Por ello, y a partir de ello, a partir de las consideraciones que nosotros vemos, de la realidad de los testimonios que nosotros observamos de estos niños y niñas que no son parte del sistema, nosotros valoramos enormemente la escuela, las estrategias que se desarrollan dentro de la escuela y las dinámicas culturales y propias de la escuela que se dan dentro de este establecimiento, porque nosotros consideramos de que la escuela es un simulacro de la sociedad. Todo lo que ocurra dentro de la escuela es un símil, es una suerte de experimento en un plano mucho más pequeño de lo que va a ocurrir posteriormente en la sociedad. De tal manera de que todas aquellas expulsiones que se puedan dar, o todos aquellos malos tratos que se puedan dar
con algunos niños, y más aún si son niños que están institucionalizados en algunas instituciones, como en este caso lo que es SEAME, que para estos efectos en términos culturales termina funcionando como una suerte de estigma para los niños. Son inmediatamente caricaturizados, estigmatizados. Todas aquellas malas prácticas que se lleven dentro de la escuela van a ser una suerte de formación ciudadana y social para estos niños que no tienen una adherencia tan firme a la escuela, de tal manera que para nosotros los modos en cómo funciona una comunidad educativa es extremadamente importante, porque esa es la función, el trato que reciban los niños, niñas y adolescentes dentro de la escuela va a ser la manera en cómo la sociedad, cómo van a leer ellos, cómo la sociedad entonces los trata, y cómo de alguna manera, para decirlo también en términos más crudos, los maltrata. Por ello la comunidad educativa para estos efectos a nosotros nos resulta tremendamente importante. La búsqueda permanentemente de los proyectos en los cuales nosotros nos hemos desenvolvido buscan precisamente ser un aliado de las escuelas y de las comunidades y trabajar de manera conjunta en pos de la realidad de estos chiquillos. Básicamente porque nosotros tenemos una mirada muy situada, considerando que nosotros visitamos las familias, visitamos las casas, vemos cómo es el contexto, el barrio y todo ello. Entonces, de alguna manera nos instalamos bajo la idea de que somos como un recurso paralelo y adicional a lo que pueda funcionar dentro de la escuela. Y con respecto a este asunto de los malos tratos o de la manera en cómo la escuela puede trabajar con estos niños que son los más disruptivos y son los más complejos de ver estrategias afines para que ellos se mantengan en la escuela, que esa siempre es la finalidad, poder garantizar el derecho a la escuela. A nosotros nos llama mucho la atención esta frase que dijo Gabriela Mistral hace muchos años atrás, en un texto que es famoso, este libro de La pasión de enseñar, que se publicó hace un poco tiempo, pero el texto es mucho más antiguo. En el punto 13, cuando dice que todos los vicios y la mezquindad de un pueblo son vicios de sus maestros. A nosotros nos llama mucho la atención, y esto créanme que no resulta como una manera de crítica, sino que es un síntoma que, en vista de que estamos aspirando a cambiar las condiciones en las cuales se mueve este país, buscamos remediar, y ahí entonces la participación de nosotros en este espacio. Vemos con preocupación de que dentro de los colegios, los niños, por decirlo de algún modo, para caricaturizar, los niños problemas, son siempre derivados a un área de convivencia escolar, como si esto fuera un tema única y exclusivamente de un trabajador social y de un psicólogo. Las veces que nosotros asistimos a los colegios a poder coordinarnos para elaborar estrategias en conjunto, también se nos derivan con los departamentos de convivencia escolar. Lo que nosotros criticamos de ello es que esto debiera estar enfocado, o básicamente es responsabilidad de los profesores, y lo decimos nosotros que somos profesores, es responsabilidad de los profesores también, ya sea a través de una conversación amable o no perdiendo dentro de todo lo técnico y lo burocrático que pueda representar cualquier institución, no solamente la escuela, no olvidar que estamos tratando con seres humanos y que la ternura es un recurso, un instrumento tremendamente valorado y valorable para el trato con niños, niñas y adolescentes que más aún tienen complejidades en la familia, dentro de sus casas, que son difíciles de ver. Y que como son difíciles de ver, es súper importante entonces cómo podemos acercar la escuela al contexto territorial en el cual están insertos. Y con ellos no nos olvidamos nosotros de que al menos una de las escuelas que está muy cerca de donde nosotros estamos instalados, en la población Huamachuco, nosotros hicimos una investigación histórica, reconstruimos la historia de la población para poder visualizar cuáles eran los elementos bien llamativos que se podían dar desde su formación, finales de la década de 60 hasta el día de hoy, y vimos que la escuela que hoy día es pública, nace de la toma de terrenos de pobladoras principalmente que exigen a las autoridades de aquel entonces, gobierno de la Unidad Popular, le exigen la instalación de un colegio para sus niños, porque ellas en este caso tenían que mandar sus niños a Quilicura, de Huamachuco y Quilicura. Hoy día Huamachuco es de Renca, pero en aquel entonces estaba circunscrito a la comuna de Quilicura. La distancia era enorme y evidentemente no había tampoco transporte fácil.
la vertebración en este caso la vertebración histórica de cómo una población, cómo una comunidad exige garantizar los derechos de educación para sus propios niños, a nosotros nos resulta que es fundamental. Y cuando no hay un diálogo que lo vio nacer y que exigió que apareciera, eso nos parece que se ha trastocado un poco los valores elementales al minuto de poder construir una sociedad. Por eso nosotros ahí ponemos el punto, porque nos parece que eso es una actitud, si hay algo que podemos cambiar, me parece que ese elemento es algo que debiera al menos reconsiderarse. Instalándome ya en el asunto principal de la mesa, nosotros vemos que, bueno, nos preguntamos entonces, ¿cómo podemos hacer formación ciudadana? ¿O qué paradojas existen en torno a la formación ciudadana con estos niños y niñas que la misma sociedad, en tanto la escuela, en tanto simulacro de la sociedad, pero no de sociedad, los expulsa, sus instituciones, no los acoge, no son parte de un mismo espacio público común? ¿Cómo entonces podemos formar ciudadanos o qué ciudadanía estamos formando con actitudes como esa? Por ello entonces lo primero que nos llama la atención observar es que la escuela acomode lugar y bajo la estrategia que más les resulten afines con todos los medios posibles garantizar y proteger el derecho a la educación. Principalmente porque los niveles de deserción están creciendo, no han ido a la baja. Los recursos para estos proyectos de reinserción que funcionan de manera paralela al sistema educativo son escasos. La cantidad de recursos humanos también son escasos, la demanda que existe. Y el sistema educativo también ha sido impugnado en el último tiempo porque no responde también a las necesidades de todos. Y en esto también parece que tenemos que principalmente observar y elaborar estrategias de contención de los niños que tienen alguna fragilidad educativa y que lo terminan limitando la adherencia óptima que se espera de ellos. Por otra parte, cuando nosotros miramos la ley de formación ciudadana, vemos de que hay una concepción de infancia, yo diría brutal, pensando de que hoy día ya se asume de que la infancia, los niños, niñas y adolescentes deben tener una participación totalmente activa, en donde sus decisiones, opinión sean gestionadas y que sus decisiones hagan efecto dentro de lo que se pretende desarrollar. Y cuando nosotros vemos la mirada que se tiene, cuál es la ciudadanía que se está formando, que nos parece que es muy importante, que tiene que ser integral, crítica, reflexiva, todo ello, pero ven a los niños como si fueran ciudadanos en formación. Cuando los principales teóricos en torno a la infancia saben que los niños y niñas tienen una opinión absolutamente formada, que no vaya acorde a la mirada adulta, es otro cuento, pero tienen una opinión, y esa opinión de alguna manera tenemos que buscar las estrategias para que puedan tener cabida, y ellos también se sientan parte de la sociedad que se está construyendo, y que no esperen después este discurso un poco idílico, de que después de los 18 años se va a poder ejercer todas las acciones que correspondan. Y por otra parte, las competencias docentes. Nosotros pusimos este punto por un elemento paradojal que nos complica. La educación cívica en este país se eliminó hace una buena porción de tiempo y hay una buena cantidad de profesores que están saliendo de la universidad que durante la escolaridad no tuvieron educación cívica. Por de pronto yo no tuve educación cívica. Entonces, bueno, la pregunta cae de cajón: ¿cómo profesores que no han recibido educación cívica están suficientemente formados posteriormente para formar a los ciudadanos del futuro? Y además, ¿qué implica la ciudadanía también? Todos sabemos, y me imagino que nosotros podemos estar más de acuerdo, de que la ciudadanía no es exclusivamente ir a votar, sino que también estar organizado, participar de las organizaciones distintas que aparecen en el territorio. Me parece que hay una concepción de ciudadanía que tenemos que mirar por de pronto, y que no es un objetivo alcanzar, sino que es algo que se da por el solo hecho de tener voz y participar de una dinámica comunitaria. Por esto mismo, acá nos enfocamos en esta disyuntiva que nosotros encontramos entre la formación ciudadana y la noción de infancia que se tiene con respecto a ello. Y lo primero que nos corresponde es que debemos pensar críticamente aquellos edificios jurídicos que priman en la actualidad. Partiendo por esta idea de una posición subordinada que tendrían los niños y las niñas hoy día, en donde ellos
van a ser los ciudadanos del mañana, como si hoy día no pudieran tener opinión y decidir sobre aquellos aspectos que a ellos les son de amplia competencia. Me parece que esa es una concepción de una ciudadanía liberal que por de pronto ha aportado. Tenemos el ejemplo de ello. Hoy día precisamente conmemoramos una fecha trágica. Podemos ver que desde la fecha ahora hay más niños frustrados con el sistema que niños promotores de sus derechos. Me parece que tenemos que tratar de apuntar hacia una ciudadanía no tan liberal y en la cual todos sean niños agentes, niños y niñas sean agentes de la producción cultural comunitaria en la cual ellos están insertos, y por ello apostar que ellos sean protagonistas de la sociedad en la que participan. Está de más decir el hecho de que, bueno, niños y niñas y adolescentes o jóvenes no van a poder participar del plebiscito, pero también tenemos que mirarlo en el cotidiano, o sea, la mirada de la infancia, los enfoques que ellos asumen son tremendamente invisibilizados, escondidos, y muchas veces porque se estabilizan el discurso adultocéntrico que tienen la mayoría de la gente que participa con niños. Por eso nosotros proponemos esta idea, o más bien adscribimos a esta idea de la ciudadanía de la infancia, en la cual, que es algo que ha mencionado mucho Manfred Lieber, que es uno de los importantes en temáticas de infancia, cuando dice que la ciudadanía de los niños, de las niñas o de la infancia implica el derecho general de influir de manera efectiva y sostenible en todos los asuntos que a los intereses públicos se refieran. En este contexto debemos distinguir entre derechos políticos que formalmente se encuentran establecidos y la pregunta de qué acciones de una sociedad deben entenderse como manifestación de determinada voluntad política y ser aceptadas como, y esto es ultra subrayado, legítimas. La voz de los niños en este caso debe ser legítima, y además tenemos que saber considerar la voz de estos niños que ya están marginados del sistema, y tenemos que ver cómo lo podemos integrar para que se puedan sentirse partes, se puedan sentir parte de ello, y cómo podemos darles paso para que quizás la mirada de ellos pueda transformar de manera mucho más radical la realidad en la que nos encontramos nosotros. Así que eso al menos lo que ojalá que ahí podamos discutir un poco más. Tenemos muchas ideas que queremos discutirlas, queremos conversarlas, dialogarlas, así que al menos me quedo con eso. Así que yo les agradezco y muchas gracias. Algunas de ellas. A ver, aquí hay una pregunta de Isabel, que dice, de la leo de inmediato porque el chat se me corre, no sé por qué se está corriendo. A ver, dice, ¿cuál ha sido el o los principales obstáculos para llevar a cabo el trabajo comunitario? Esta pregunta está dirigida a Joaquín, me parece. Joaquín, sí, era el profesor Joaquín. Joaquín. Sí, bueno, agradezco la pregunta porque también explica hartos elementos. De alguna manera, lo primero que me corresponde decir es que la mirada bajo la cual nosotros nos enfocamos nuestro trabajo, o el ejercicio docente, la práctica, o la manera en cómo nosotros nos desempeñamos, muchas veces se acerca más a lo que habitualmente conocemos como lo que hace un trabajador o una trabajadora social, más que un profesor. De hecho, dentro de los programas de reinserción, como no estamos en el aula y uno habitualmente como profesor se forma para trabajar dentro del aula, hay una crisis de identidad que está patente, es algo bien sintomático. Y a propósito de eso mismo, el trabajo comunitario a nosotros nos llama bastante la atención, porque nosotros creemos, y me parece que eso está bien estudiado, ¿no? Si bien uno puede recoger bastantes experiencias con respecto a labores comunitarias que son exitosas, trayectorias históricas muy importantes. Estaba justo aquí mirando, tengo el libro de la historiadora Camila Silva que aborda las escuelas pobladoras en La Victoria, la población nueva y otros. Y nosotros vemos que dentro de estos proyectos de NAME, la concepción de trabajo comunitario o la mirada comunitaria está únicamente circunscrita a la coordinación y no al trabajo
estratégico o por objetivo con escuelas y en definitiva con instituciones formales. En el caso, por ahí también había unas preguntas en torno a los PPF, los PIE. En este caso es solamente relacionarse de manera directa con estas instituciones, COSAM, consultorios, pero no se mira al territorio, no se miran las organizaciones que han hecho un trabajo fuerte y que muchas veces conocen muy bien a sus niños y niñas más que la institución. De manera de que primero hay una mirada con respecto al enfoque comunitario que hay que desestructurar, porque me parece de que, y que además quizás va a ser un poco problemático esto, pero el trabajo comunitario es el más costoso, es el que más horas genera, el que más complejidades físicas genera, porque hay que moverse, hay que trasladarse, hay que ir y acercarse a conocer a la gente, hay que hacer buenas relaciones que aporten a que cada uno se convierta en un garante de derechos. Entonces, la limitante esa, yo creo, primero, más que nada, porque me imagino que esto es un proceso en avance, lo primero que corresponde decir es que hay una acotada, limitada y un poco fructífera idea en torno a lo que significa lo comunitario. Y eso lo debe remediar lo antes posible, porque lo contrario, si solamente nos vamos a coordinar con estas instituciones, con los colegios, COSAM y todas las demás siglas, solamente para traspaso de información es poco lo que vamos a poder hacer. Eso como primera parte. Perfecto. Voy a ir, no voy a seguir las preguntas en el orden que llegaron para poder hacer participar también a Fabián. Acá hay una pregunta para Fabián, dice para el profesor Fabián de Yesabel. ¿Cómo ven el tema minero en educación ciudadana? Para enseñar educación ciudadana, ¿la metodología en base a proyectos será el camino? Fabián. Fabián, no se te escucha. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya. Gracias, profesora Isabel. Voy a partir por el final. A ver, si hay una tendencia que nos dice trabajar en base a proyectos. Nosotros, con muchos colegas, yo además pertenezco a una organización de profesores y profesoras, ¿no? Nos tensiona esa definición porque no creemos deba ser el proyecto neoliberal. Ya entendido así, no. Pero si me está consultando si es a través del hacer, del quehacer y del investigar, sí, diremos proyecto en ese sentido. ¿Por qué hago a la salvedad? Porque los programas de estudio, cuando tú los revisas, da la impresión de ser más bien un proyecto neoliberal, con ciertos productos, más bien restringidos. Pero sí es una forma de trabajar. A modo de compartirle mi experiencia, esto fue el 2018, las chicas del cuarto C de mi establecimiento, ellas investigaron las relaciones entre los metales pesados presentes en los relaves y sus posibles consecuencias o resultados de aprendizaje. Nosotros somos la provincia con peor resultado educativo en el país. Y ellas problematizaron desde allí, por ejemplo. La verdad, no les gustaba mucho las ciencias sociales a estas muchachas, la mayoría entró a estudiar carreras de la salud, y les interesaba ver eso. De hecho, una chica se decidió por bioquímica por lo mismo, en ese trabajo fue muy interesante, y el trabajo consistía en diversas partes. Y no todos deben hacer todo, importante. Cuando decimos proyecto no queremos que todos hagan lo mismo, sino que cada uno aporte con compromiso desde su vereda. Entonces, habían personas que investigaban, personas que difundían, personas que generaban material de propaganda, porque significaba también generar material de propaganda, e incluso personas encargadas de ciertas relaciones que tenían que llevar, tuvieron que aprender a redactar documentos formales, etcétera, porque parte importante de la evaluación, que era construida entre todas además, se evaluaban ellas primero y después, al final yo, consistía en tratar de hacerlo llegar a medios formales, la radio, los diarios, las universidades locales, etcétera, y tuvieron bastante éxito. Entonces, claro, ahí hay una idea de ciudadanía, ¿no? Como decía el profesor Joaquín, de organización, coordinación, reconocimiento de saberes, reconocimiento de habilidades, un problema local como es la minería y una responsabilidad sobre mi entorno que yo lo proyecto. ¿Ya? Lo proyecto hacia mi comunidad y trato de transferirla. Entonces la escuela como centro de construcción de conocimiento y no de reproducción. Eso, disculpen lo extenso, pero quería comentar la experiencia completa.
Vale. Vale, otra pregunta que es de José, es un poco larga, pero voy a tratar de resumirla, que me parece que está dirigida también a Joaquín. Dice, ¿cómo manejan con el pie la variante de aquellos niños con problemas neurológicos o psiquiátricos? Esa me imagino que es una primera pregunta. Después dice, se habla mucho del pueblo, la sociedad y el sistema como responsables, pero ¿acaso no es cierto que los niños vienen vulnerados principalmente por sus familias? Esa segunda pregunta me parece que pueden resolverla ambos. Y finalmente dice, por otro lado, ¿conocen los PPF? Estos equipos de trabajo también se componen por educadores, no solo por duplas psicosociales. Joaquín, por favor. Sí, vamos con la primera, con respecto a los PIE. Los proyectos, estos son proyectos de atención ambulatoria. Los PIE, los PPF, los PIE, donde trabajo yo, los PDC y así una cantidad de siglas. Son programas de atención ambulatoria, de manera que tienen la limitante, y eso es algo que nosotros hemos criticado muchísimo, porque se nota que hay una carencia elemental en la mesa de ayer, cuando hablaban, había una profesora que me parece que es del centro también, que decía, a los PIE hay que darle más recursos, y claro, hay que darle más recursos porque los PIE, los PDC, los PPF en terapia, esos son equipos de atención temprana. Cuando ven que puede existir una vulneración de derechos, ellos tratan de trabajar habilidades parentales o parentales para detener la vulneración. Cuando hay procesos, cuando se topan con procesos con niños, con procesos de intervención con niños que tienen problemas neurológicos o psiquiátricos, derivan de inmediatamente a COSAM, porque no tienen los recursos primero y no tienen la cantidad de profesionales que puedan hacerse cargo de ellos. Entonces, de manera que derivan a COSAM, lo cual también es problemático porque en este contexto COSAM está absolutamente colapsado. Cualquier derivación que se lleve a COSAM va a tardar meses en que se pueda, de manera que nosotros tratamos, cuando existen esos, quizás recuperamos una idea más sencilla de que el contacto fraterno, la conversación, la empatía, esos efectos que en la presentación hablaba del trato tierno entre los seres humanos, también tiene un efecto terapéutico de por sí. Puede ser un poco idealista, un poco soñando lo que uno está haciendo, pero considerando que no tenemos otros recursos, es lo único que no. Entonces, eso es una parte. No sé si Fabián quiere responder la otra para no movilizar la palabra. Ok, te puedo colaborar. No es mi ámbito de especialización los PPF, la verdad. Ahí no opinaré al respecto. Obviamente colaboran con nosotros como escuela, etcétera. Hace años trabajé en otro sector mucho más vulnerable y era más presente, así que no, pero no manejo bien ahí los equipos. Me referiré solo al último ítem, corrígeme, era respecto a las familias que vulneran a la infancia, ¿no? Claro, sí, son responsables, sí. Se atribuye la responsabilidad del pueblo, de la sociedad, del sistema. Claro, es que ahí entramos en un tema mucho más amplio. Yo no soy antropólogo, mucho menos sociólogo, de la violencia estructural, ¿ya? Me parece, desde una humilde condición de profesor de escuela, que hay ciertas condiciones de violencia estructural que se van reproduciendo en los hogares, ¿ya? Entonces, claro, la familia vulnera a la infancia, sí, o sea, creo que no necesitamos discutir ese punto. La pregunta es, ¿hasta qué punto la familia está separada del sistema? Como plantea la pregunta, yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? De la superestructura y de la estructura, ¿no? Yo vengo de una formación más bien marxista, por si acaso, y quiero aclararlo para tampoco mentirles respecto a eso. Además, considero que hay un tema que debemos hacernos cargo como sociedad, y que es terminar con la idea de que los cuidados parentales son instintivos, ¿ya? La evidencia que he podido revisar, les recomiendo, por ejemplo, a Humberto Maturana, Amor y Juego, Fundamentos Olvidados de lo Humano, bueno, también Judith Butler, los cuestionamientos respecto a la maternidad, ¿cierto?, que se hacen desde el feminismo,
nos dicen que estos roles son culturales, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se espera y se deja al buen azar de que la gente sepa cómo criar a sus hijos. Y eso, discúlpeme que lo diga, pero no es un instinto, es algo que se culturiza. Y en una cultura violenta, las violencias se reproducen. Creo yo. Puedo estar equivocado, no tengo literatura ahora aquí a la mano al respecto, pero esa es por lo menos mi perspectiva, de que hay cierta violencia estructural entonces que se reproduce porque los roles familiares, desde mi mirada del mundo, son roles culturales. Entonces, se van reproduciendo. ¿Ya? Me preocupa porque justamente es muy fácil caer en el mala madre. Mire, la mala madre prefiere al marido antes que a la hija, etcétera. Entonces, prefiero ser cuidadoso e insistir que es solo una mirada personal y planteo justamente desde qué perspectiva estoy hablando. No quiero hacer un juicio universal de ello. ¿Si puedo aportar un elemento con respecto a eso? Por supuesto, por favor. Es bien complejo cuando uno responsabiliza exclusivamente a la familia que es quien vulnera a un niño o una niña. Yo creo de que, para decirlo bien en sencillo, bien en corto, me parece que eso funciona muy en clave neoliberal y también de una tradición cristiana que no responde necesariamente a la construcción de un Chile distinto que se está pretendiendo desde octubre en adelante. Únicamente responsabilizar a la familia de lo que le ocurre y no también la trayectoria histórica o la trayectoria de vulneraciones que puede haber sufrido esa familia a lo largo del tiempo, es despersonalizar un poco la responsabilidad que, como bien decía Fabián, la responsabilidad que cada uno nos atañe con respecto a esto. Claro, podemos caer en la paradoja de decir, bueno, si todos somos responsables, en definitiva nadie es responsable, pero también cuando nos toca en realidad, como por ejemplo, voy a colocar ejemplos problemáticos para poder tensionar el diálogo, cuando vemos casos como el de Ámbar, esta niña que pertenecía precisamente a un pibe, que a nosotros nos toca de manera muy directa porque podría ser una de las niñas que nosotros vemos cotidianamente. Y cuando vemos de que o inculpamos directamente a la jueza que mal tomó una decisión, o al padrastro de este hombre que en definitiva fue quien llevó a cabo el femicidio, o a la madre que se despreocupó del trato y vulneró la realidad de la niña, claro, solamente nosotros como sociedad expiamos nuestras culpas a través de un caso específico. Aparecen cosas ya casi inmorales como la pena de muerte, pero también hay que preguntarnos, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros para reproducir esa misma acción en otro territorio dentro del país al menos? Yo creo que eso nos puede llevar a mirarnos permanentemente. Nosotros, si hay algo que hemos tratado de ejercer como parte de la ética profesional de nosotros, es permanentemente cuestionar lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien o no, y cómo poder mejorar en caso de que nos hayamos equivocado. Evidentemente que en la relación existe una alta probabilidad del error, y tenemos que poder visualizarlas al menos, formarnos con los éxitos que podamos tener. Por supuesto que lo evidente es que tengamos muchos éxitos, considerando con la población con la que trabajamos, pero no quedarnos solamente en ellos, sino que ver cómo podemos hacer para que la situación que le pasa a Ámbar, o lo que anteriormente podría haber pasado con, por ejemplo, el Tila, lo que antes pasó con casos emblemáticos como el Chacal de Nahuel Toro, no lo repliquemos en otros territorios para que nos suceda. Y ahí todos tenemos parte. Perfecto. Disculpe, ¿puedo agregar algo más a ese punto? Que me parece súper interesante. Es que ha llegado algunas preguntas, pero dale. Unos segundos. Justamente, cuando hablamos de vulneración de derechos, no nos olvidemos que es como los derechos humanos de ciertos grupos que a veces algunas personas reclaman, el que vulnera derechos es el Estado a través de su actuar o su omisión, o el actuar doloso, ¿no? Entonces al Estado le compete intervenir justamente en un montón de situaciones, pero los derechos de la infancia se vulneran en muchos más sentidos de los que creemos. El derecho de la infancia se vulnera cuando tengo una madre esquizofrénica y mi madre esquizofrénica no tiene la atención de salud que necesita, por ejemplo. Y el Estado no se hace cargo, ni nadie se hace cargo de esa menor, y nos escandalizamos todos, ¿cierto? Cuando después queda la embarrada, diremos. Se vulneran cuando creamos escuelas gueto,
¿ya? En ese sentido, les recomiendo ver las recomendaciones de la UNESCO para la reforma educativa del año 2014, cómo en Chile se violan los derechos humanos a través de las escuelas gueto y los derechos de la infancia, y se va concentrando la violencia. Entonces, hay múltiples formas en que esto se va reproduciendo. La estructura urbana, acá en Copiapó por lo menos, tal vez desconozco otras regiones más a fondo, pero hay sectores enteros, comunas enteras, donde no existe el poder estatal, no existen las policías, ni las fiscalías, ni los tribunales, ni nadie. Y ocurren los crímenes más atroces contra la infancia, justamente. No olvidemos que todos estamos al borde del delito. Cuidado con eso, y que la sociedad y el aparato estatal también está para mediar nuestros pequeños impulsos que nos dejan al borde del delito. Perfecto. Cuidado. Sí, la otra pregunta, aquí tengo una pregunta de Nicolás, dice, muy interesante la propuesta de Joaquín, y mis preguntas serían, desde tu experiencia, ¿cómo se observan las paradojas de la formación ciudadana en la práctica docente? ¿Y crees que es necesario que la malla curricular de formación profesional de profesores, educadoras de párvulo tengan asignaturas asociadas a la formación ciudadana? Joaquín. La segunda pregunta, sí, totalmente. O sea, no me queda ninguna duda de que la formación ciudadana tiene que darse desde la más primera y tierna infancia en adelante. O sea, a mí me parece que, por supuesto que sí, y por favor que sea así. Con respecto a la primera, que me parece que puede ser un poco más difícil de resolver, miren, voy a ser un poco problemático con esto, pero quiero decirlo porque cuando este año tuve también una crisis existencial en torno a mi docencia, porque como no hago clases formalmente, hago otros experimentos de clase, como que también la profesión entra como en crisis, ¿no? O la identidad docente entra en crisis. Y a propósito de eso, quise volver a la universidad, pero como ayudante de un curso, precisamente la ética profesional docente, para poder ver porque nuestro diagnóstico es que gran parte de las vulneraciones que se generan dentro de una escuela, de las expulsiones, de las exclusiones, y en definitiva deserción de los niños, se dan por culpa de los profesores, que estigmatizan, que caricaturizan, que mal representan a los niños. Entonces mi preocupación era, bueno, yo cuando universitario viví todas las movilizaciones del 2011 y quería volver a acercarme a la universidad para tener contacto con los profesores en formación, para ver, bueno, qué están pensando, cómo gente idealista en la universidad termina convirtiéndose en agentes vulneradores siendo profesionales, porque me parecía que el salto era demasiado grande. Y por ahí también, cuando veo la realidad de los estudiantes, que la desidia muchas veces, la inercia de no querer, de evitar estudiar muchas veces, de evitar la cantidad de evaluaciones o el agobio estudiantil y todo ello, a mí me parece que es un poco indecente. O sea, me cuesta entender de que los profesores de historia y todas las ramas no sean buenos lectores, no tengan el anhelo de querer seguir aprendiendo para poder dar más también a sus estudiantes. Y aquí vuelvo a Gabriela Mistral cuando decía, para dar mucho hay que saber mucho también. Me parece de que es tremendamente importante, y esto quizás funciona dentro del foro interno, porque uno nunca ha sido director. Me imagino que uno siendo director es difícil decirle a su gremio, decirle, profesores, por favor, estudien. Es horrible. Estudien, por favor, o sea, háganse cargo del país que queremos. O sea, queremos una sociedad letrada, nos quejamos que hay pocas bibliotecas, pero ustedes tampoco leen. Entonces, me imagino que es difícil y muchas veces esa presión puede pasar por maltrato laboral. Entonces, eso funciona en el foro muy interno. Me parece de que hay que tratar ojalá de ir eliminando esas paradojas, y que los profesores tenemos que hacernos cargo de que somos no lo voy a decir, no voy a colocar así, pero al menos somos una entidad bien importante para poder construir sociedad. En la medida que nosotros nos asumimos ese rol y ese cargo y ese peso, y que también que sea un peso, va a tener una práctica significativa en el futuro. Sí. Aquí hay una pregunta, se las pienso hacer a ambos, porque no está dirigida, también es de Isabel, dice, ¿cómo la educación ciudadana es la forma de activar a la ciudadanía? Es una pregunta un tanto más reflexiva para que vayamos cerrando esta mesa. Fabián, ¿quieres comenzar tú? Sí, estaba pensando la respuesta. Sí, es una pregunta para la reflexión. De hecho, el debate siguió en el chat, si ustedes se fijan,
pero Sí, para ir más o menos con sí. una reflexión y cerrar la O- mesa para ok. Oye, la ¿puedo jornada. hablar un poco de los profes también? Que me apasiona el Sí, tema. claro, Y claro, ya, tiene les total cuento, libertad. en algún momento de la vida estuve en la otra vereda y me tocó gestionar 31 escuelas. Y un desastre, no les voy a mentir. Comparto plenamente lo que dice Joaquín. Les recomiendo el libro de Derecho Educacional que sacó el Instituto de Derecho Educacional de la Universidad de Chile, ¿ya? Es bien bueno. Eh, Porque son temas que debemos manejar y efectivamente los profes, los y las profesoras tenemos una tendencia a estigmatizar a los chiquillos, a violentarnos, a vulnerarnos, y yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el adultocentrismo. Ya, lo voy a decir así, ya que nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los dueños de la verdad y somos la autoridad. Y tiene que ver con un desplazamiento, más cuando uno trabaja en contextos vulnerables, ¿cierto? Y también puse esa palabra, desplazado. No, se nos olvida que somos trabajadores y trabajadoras de la educación y nuestros estudiantes son hijos e hijas de trabajadores también y los vemos como un otro, como un... A mí me duele, me dolía y me duele todavía la forma en que muchos docentes se refieren a las familias, en la forma en que se refieren a los niños y las niñas. Ahí justamente comparto lo que dice Joaquín respecto a la ternura, y la ternura no es solo el apapacho, porque muchos colegas creen que es eso, el apapacho, no, es el respeto, el reconocimiento del otro con todas sus dimensiones. Para finalizar ese punto, les recomiendo un libro que, si bien es de una óptica más liberal, se llama La mente de los justos, ¿ya? La mente de los justos explica algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, de que los profes entran a ser profes porque creen que son los buenos. Y cuando uno cree que es el bueno, no necesitas saber nada más, ya eres el bueno. Y tienes razón, y los demás están mal. Y eso redunda muchas veces en nuestro poco nivel de organización, nuestra poca capacidad de trabajar con los demás y también en los prejuicios que tenemos con los colegas. Somos los buenos, mírenme, yo tan seco y trabajo en esta escuela tan miserable. Respétenme, respeten eso. Ahí hay un tema también peligrosísimo y está muy extendido en los docentes. Se los recomiendo, La mente de los justos. Para pasar al tema que plantea la profesora Isabel, cómo activa la ciudadanía, yo creo que Joaquín ya dio en el clavo y no voy a redundar mucho en eso. Es una práctica de la realidad, pues. Si la escuela es una práctica de la realidad, la escuela o puede ser la reproducción de lo que ya es, o puede ser el mundo que soñamos, o el país que queremos ser. Entonces, la formación ciudadanía va activando esas realidades. Tengo un caso, a mí me encanta mencionarlo, de Cristóbal, un chico ex chico de closet, como dice él, deprimido, apartado, etcétera, y que a través de experiencias de ciudadanía, por ejemplo, se sintió incluido, reconocido, y finalmente logró superar varios, digo, no solo gracias a nosotros, obviamente a través de una ayuda especializada como corresponde, varios cuadros clínicos bastante severos, porque no basta, insisto, no basta con que la escuela diga no tenemos un problema con los homosexuales. Pero si yo no existo como homosexual, no existo en los libros, no existo en el colegio, no existo, es difícil. Si yo no existo como sordo, me dicen, no tenemos problemas con los sordos, pero los dejo en el aula de recursos, encerrados. Entonces, hay que ir practicando la formación ciudadana, es activa totalmente la ciudadanía en la medida que sea justamente no una repetición vacía y absurda de decretos y leyes y articulados, ya que ese es mi gran temor. Yo temo que la formación ciudadana escolar, por lo menos, comparto con Joaquín que en la universidad sí debe ser una asignatura, pero creo que debería ser para todos y todas las profesores, y creo que todas las asignaturas, matemáticas, biología, historia, deberíamos enseñar tal vez alternadamente ciudadanía, porque temo que termine convirtiéndose en eso, terminar secuestrada por la ley, y la ciudadanía es más que la ley. Eso. Perfecto. No sé si quiere agregar algo más, Joaquín. Sí, o sea, solamente insistir también en la idea de que, claro, es súper relevante el concepto de ciudadanía, es súper relevante pensar qué tipo de ciudadanía es la que nos interesa llevar a cabo. Me parece que las experiencias que se han dado, no me gusta mucho el concepto, pero al menos de comunidad que se han ido formando desde octubre en adelante, y sobre todo con la pandemia, con este fenómeno tan llamativo que emerge
la sociedad tan llana, tan amable entre las mismas gente del el fenómeno de las ollas comunes, harto nos puede enseñar. Pero sin embargo, para efectos estrictamente de ciudadanía, me interesa de que si pudiera plasmar un poco la idea de qué ciudadanía es la que yo aspiro ver dentro de la escuela, me gustaría también pensar de que la escuela es un actor más dentro del territorio. Me gustaría ver que los profesores, toda la gente, no solamente los profesores, desde el auxiliar que limpia, desde la tía o tío que le abre la puerta en las mañanas a los niños y niñas, ojalá que también con un gesto amable, porque esa es la primera impresión que tiene el niño o la niña desde la escuela, hasta el director, se integren a la realidad barrial, poblacional, que se vive en cada uno de los territorios, pensando de que de esa manera van a poder tener mayores luces de lo que sucede dentro de la familia. A nosotros nos pasa algo que mencionaba Fabián, que claro, cuando los profesores estigmatizan, nosotros lo vemos todas las veces. O sea, a mí no podría decir, ya ni siquiera puedo recordar un profesor que haya caído dentro de esta dinámica las veces que no hemos tenido que ver con ellos. Pero cuando nosotros les planteamos, les relatamos, les hacemos toda esta narrativa de cómo funciona esa familia, con las disfuncionalidades propias de una familia que vive en condiciones de vulnerabilidad, ahí logran entender, de alguna manera, logran darse cuenta y logran comprender el por qué un niño pueda necesariamente no tener ganas de querer aprender. Hay elementos que no se están cubiertos, que no estrictamente son materiales, sino que también son emocionales. Entonces, y a raíz de que también han recomendado un libro para poder entender esto de que no hay una responsabilidad exclusiva de la familia, sino que de una sociedad, recomiendo un libro que es de un poeta que se llama Jaime Pinos, el libro se llama Criminal, y que relata precisamente en clave poética, relata la historia de El Tila, niño que vivió peripecias en cantidades industriales, en cantidades insolentes para la dignidad humana, y que de alguna manera busca comprender precisamente el por qué una persona, un niño, se termina convirtiendo en lo que fue precisamente el Tila. Entonces, pero lo interesante muestra la violencia estructural que se da en el caso de él. Así que por eso también lo recomiendo para poder entender este fenómeno. Ok, hay una pregunta más que llegó hace muy poco de José Aravena, que está dirigida a Fabián. Dice, para Fabián, entonces, ¿el recurso de protección no procede entre particulares y solo procede contra el Estado? Es decir, ¿un particular jamás vulnerará los derechos fundamentales de otra persona? Ya, ahí hay que diferenciar lo que es el simple delito, ¿cierto? Y lo que es una vulneración, una violación de derechos humanos, ¿cierto? Los agentes del Estado violan los derechos humanos, ya sea por su acción, omisión o negligencia, o actuar doloso. Me explico, y voy a dar un ejemplo práctico. Nosotros acá teníamos un problema con los gases después del aluvión. La empresa privada de aguas no hizo una adecuada limpieza y se empezaron a acumular gases tóxicos debajo de las escuelas. Habían varios caminos judiciales para solucionar esto. El camino más rápido fue presentar un recurso de protección contra el Estado. Entonces, ¿y por qué no demandaron a la empresa? Porque era más fácil obligar al Estado a que el Estado, a través de la Superintendencia de Salud y Servicios Sanitarios, fiscalizara que la empresa hiciera la adecuada limpieza. Un juicio en tribunales nos iba a tardar años de peritos, un juicio más largo por una demanda civil, por ejemplo, o una demanda o una querella criminal, ¿ya? Entonces, lo que queremos es que el Estado actúe. Entonces, señor Estado, por favor, fiscalice la empresa de agua. Cuando uno pone un recurso de protección contra unas fábricas, y ahí el derecho administrativo está súper problematizado, les recomiendo que vean sobre eso. Por ejemplo, el caso de la escuela en Puchuncaví, ¿cierto? Cuando el recurso de protección se pone contra una empresa que es del Estado, justamente, y es como, contra el Estado para que fiscalice una empresa estatal. Entonces, cabe la responsabilidad administrativa en ello, ahí, bueno, se discute harto, pero efectivamente, cuando uno presenta un recurso, aunque el motivo del recurso
sea un problema privado, como el que acabo de mencionar, lo que uno está pidiendo es la protección del Estado, porque el Estado tiene la obligación. Y el Estado, al no protegerme, está vulnerando mi derecho, ¿ya? Entonces, si yo veo que mi vecino acá al lado pone una discoteca, mi población es súper pequeña, pone una discoteca, yo voy a los tribunales no me pescan, voy al municipio, los municipios no me pescan, voy escalando y nadie me pesca, puedo reclamar y presentar un recurso de protección que estoy siendo vulnerado en mi derecho de que las autoridades deben escuchar mis quejas, ¿ya? Y de asistir a la justicia. Respecto, leí la otra pregunta. ¿Aborda la otra pregunta, profesor Hugo? No, mira, por ahora, Ya. bueno, quisiera, bueno, contraargumentar, porque, claro, un recurso de protección tú lo colocas en contra del Estado, es cierto, pero también lo puedes o sea, también lo puedes colocar contra un particular. O sea, tú Claro. también podrías irte de protección contra un ISAPRE. Entonces yo creo que hacia ahí iba la pregunta de José, básicamente, ¿no es cierto? Si solamente el Estado puede vulnerar derechos humanos y por qué no un miembro de la sociedad podría vulnerar eventualmente los derechos humanos. Sí, es por, bueno, Jezabel tal vez podría explicarlo mejor que yo, pero tiene que ver con la asimetría de la fuerza y de la proporcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo castigo a mi hijo, lo dejo encerrado, claro, él no puede reclamar que esto fue un crimen de lesa humanidad, ¿ya? No, si encierro a mi vecino es delito de secuestro, no es crimen de lesa humanidad. Es un delito de derechos humanos por la desproporcionalidad que tiene la fuerza del Estado y porque tiene el monopolio de la legítima violencia. Efectivamente, uno presenta un recurso de protección para que la FP haga algo, pero para que el Estado obligue a la FP a hacer algo. Ese es el tema. Oiga, señor, la FP me está abusando. ¿Hasta cuándo? Usted tiene la fuerza para hacer algo y no lo está haciendo. Oh, disculpe, voy a actuar, ¿ya? Pero eso me preocupa porque de ahí viene el tema de los derechos humanos de ciertos funcionarios estatales que nos nombran hoy día para no polemizar en este día tan polémico cuando son víctimas de delito. No, pues eso es un delito y debe ser investigado, no es una violación de derechos humanos. Entonces, por eso, es porque el monopolio lo ejerce de la fuerza que tiene el Estado. Claro, básicamente pasa porque se entiende, ¿no es cierto?, que los discursos de derechos humanos, claro, vienen básicamente de una protección de las personas hacia el poder monopólico del Estado. Bueno, claro, también se habla de derechos fundamentales y los derechos fundamentales también tienen un efecto más horizontal. Nosotros actualmente podemos colocar recursos de protección, por ejemplo, en el caso de la empresa que estaba diciendo tú, directamente contra la empresa. El derecho a vivir a un medio ambiente libre de contaminación se puede colocar en torno a la empresa, por ejemplo. En fin,